もしもーし。Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video para hablar de JoJo's Bizarre Adventure. Yes, así es, guys. Tenemos muchas noticias, muchas buenas noticias que se dieron a conocer en el evento que acaba de pasar hace unas horas y que se transmitió por medio de YouTube. Yo estuve haciendo un live stream acerca de lo que está pasando, ¿no? Y hay algo que me sorprendió bastante, chavos. La neta, hay algo que me sorprendió bastante. Estoy súper impresionado con las noticias que tenemos. Y tú también lo vas a estar. Tú que estás viendo este video y que eres fan de JoJo's, vas a estar impresionado con las noticias que te voy a dar un pequeño resumen de qué fue lo que pasó. Bueno, empieza el evento. Nos dan la noticia de que JoJo's ya está producido, ya están los primeros capítulos, le hacen una entrevista a la voz de Jolene, le dicen que qué tan emocionada estaba, bla, 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 sí, me gusta mucho, ajá, bla, 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 era mi inspiración, eso ya lo sabemos. Ya después haré un video relacionado solamente con ella para que entiendan la historia, que la neta está bastante chida. Y bueno, finalmente nos dan a conocer quiénes van a ser las siguientes voces, los diferentes seiyus de los diferentes personajes principales de JoJo's Stone Ocean. Y hay algo que de verdad me impresionó bien cabrón, de verdad, no tengo nada en contra del doblaje latino, me encanta el doblaje latino, pero la voz que le pusieron, que le asignaron a Weather Report está, ¡mua! Buenísima, buenísima, es una voz genial, estupenda. Vimos una pequeña entrevista con la persona que va a interpretar la voz de Weather Report y su voz está cabroncísima, neta. No puede esperar para ver Weather Report en acción. Ya nos dan a conocer la voz de Foo Fighters, de Hermes Costello, de Enrico, se me fue su nombre, de Hermes Costello, Enrico Pucci, no nos dieron a conocer la voz de Enrico Pucci, perdón, se me fue su nombre y lo tenía aquí, de Emporio. Nos dieron a dar el nombre de la voz de Emporio, que es principalmente interpretada por una mujer. Ustedes bien saben que la mayoría de los niños, tanto en Japón y en el resto del mundo, son interpretados por mujeres. Bueno, pues entonces ya sabemos quién es la voz de Emporio, que también es un personaje muy importante en esta saga. Y nos dan a conocer información acerca de los directores de arte, de Stan, de los directores de arte de colores. Y una noticia muy, muy buena es que hicieron la combinación perfecta. Hicieron la combinación perfecta entre el diseño de personajes y el diseño de colores. Porque personalmente, en cuanto me gusta, uno de mis sagas que más me gustan es Diamond is Unbreakable, y la razón por las cuales me gustan es por su paleta de colores. Tiene una paleta de colores muy chida, la manera en la que manejan los escenarios, los colores, está muy muy original, y creo que es algo que le da un punto muy extra a Diamond is Unbreakable. Pero en cuanto a diseño de personajes, los personajes que son más estéticos, que tienen, que son literalmente, que son más estéticos, son nada más y nada menos que los personajes de Golden Wing y los personajes que salieron hace poco en las ovas de Kishibe Rohan. Entonces, eso está bien, bien genial. Pero es lo que les comento, o sea, me sorprende bastante que hayan elegido lo mejor de dos mundos para poder darnos, pues, una animación que merece la pena y que valió la pena toda la espera que nos dieron. Súper emocionado con todas las noticias, pero eso no es todo. La neta, después de esto nos dieron una noticia muy importante y que yo creo que va a ser un parteaguas, va a ser un antes y un después en la animación, en el streaming de animaciones, no solamente en Netflix, sino en las diferentes plataformas que ya son bastante grandes como Amazon. No creo que Disney entre en la onda de la animación o del anime, pero bueno, Amazon sí lo está haciendo y creo que también van a entrar en este juego. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nos dijeron que el anime se va a estrenar primero en Netflix y después se va a estrenar en Japón. O sea, no mames, neta estoy así de, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Neta estoy súper impresionado porque nunca había pasado algo similar. O sea, de verdad, nunca había pasado esto de que primero lo estrenan en Netflix y después lo estrenan en Japón. Nunca. Lo más que había pasado es que se estrenaba a la par en Japón y a las horas se salía en el resto del mundo, como lo fue la saga de Dragon Ball, la saga de las peleas del torneo universal. Y eso quiere decir
que Netflix se puso las pilas en cuanto a distribución y incluso puedo decir, no sé si llega a pasar, o sea, lo que estoy diciendo ahorita en este momento, no sé si llega a pasar, pero es muy probable que el doblaje latino lo vayan a sacar a la par a la que sacan la animación original. Y bueno, si no nos dan el doblaje latino, que ya después lo pueda hacer con calma Netflix, bueno, pues definitivamente sí nos van a dar unos subtítulos buenos, bien entendidos y que todo el mundo de verdad que lo va a gustar. Estoy muy impresionado con esto, de verdad no fue algo que nadie esperaba, que yo no me lo esperaba y estoy seguro que tú tampoco lo esperabas. Si no tienes Netflix, neta, creo que es el momento que empieces a comprar tu membresía de Netflix. O bueno, si no quieres comprarla ahorita, bueno, pues espérate hasta diciembre, cuando ya va a ser oficial el lanzamiento de JoJo's Stone Ocean. Y bueno, también nos mostraron en este especial, en este live stream, nos mostraron lo que es la imagen especial de la imagen con perspectiva del arte de Stone Ocean. Y de verdad que está, está buenísimo. Los colores están geniales. El diseño de los personajes está perfectamente bien estilizado. O sea, no creo que algo que nos hemos dado cuenta es que también, no solamente en el anime, sino en el manga, Araki-san cambió su modo de dibujar, su arte es muy diferente al que tenemos al principio de los JoJo's. O sea, al principio de los JoJo's teníamos JoJo's super mamados, acá cabrones. Y bueno, poco a poco fueron estilizados hasta que son personajes que tienen un agrado estético a nuestros ojos muy, muy bueno. Y la verdad es que nos lo dieron a conocer en esto. De verdad que el diseño de los personajes está genial. La paleta de colores está, está de lujo. Y lo único personal que no me gustó, que yo creo que tampoco es algo oficial y estoy seguro que puede cambiar, es, bueno, pues la música. Al menos lo que dijeron que es o lo que se piensa que es la música oficial de Jolene Joestar. La verdad me parece algo como que no está tan chido. Pero bueno, todavía nos falta esperar cuál va a ser el intro oficial, cuál va a ser el ending oficial. Y yo la verdad que espero, algo que espero mucho es que, no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace tiempo sacaron, un youtuber hizo un intro fan-made con de fondo la canción de Gwen Stefani, It's My Life. Y la verdad es que eso queda como cerecita al pastel para esto que es JoJo's Stone Ocean, porque de verdad llega todo, o sea, cantado por una mujer, hablando de una mujer que es su vida, básicamente lo que es Jolene Joestar. Para mí yo creo que eso sería así, la cerecita en el pastel, y también nos dan a entender que están escuchando el mundo, lo que está pasando en el mundo, lo que se hace viral, pues de verdad todo el mundo lo vamos a consumir. Estoy muy emocionado con las noticias que nos dieron. También nos dieron a conocer que van a haber eventos especiales de JoJo's alrededor de Japón. Eso solamente sí va a ser exclusivo de Japón, pero de verdad que el hecho de que ya esté un anime que salga primero para una plataforma de streaming mundialmente y que después salga en Japón, esto es un antes y un después. De verdad, no hay manera de discutirlo. Y yo creo que si esto va a pasar, esto pasó con JoJo's, estoy seguro que también va a pasar con Dragon Ball eventualmente, va a pasar con Kimetsu no Yaiba eventualmente, e incluso tal vez con las nuevas temporadas de My Hero Academia. No sé si sea la última, la verdad yo no veo en My Hero Academia, pero bueno, de todos los diferentes animes que ahorita están de moda. Entonces, bueno, pues nada, hasta aquí el video del día de hoy, un pequeño resumen de lo que pienso, de lo que pasó en este evento. Y pues espero que te haya gustado el video. Ya sabes, si te gustó, suscríbete al canal. Voy a empezar a subir contenido de JoJo's para empezar a prepararnos para diciembre, ya que sea el anuncio oficial, pues todos estemos listos para esto. Nada, hasta aquí te dejo el día de hoy. Espero que te haya gustado el video y nos vemos para la próxima. Bye.